La clase 2 también ya la tengo grabada, ya la estaría subiendo a continuación. Y de una vez también esta sería la clase 3, ¿no? En la que vamos a ver cómo sería de hacer el análisis, ¿no? El mismo análisis que ya hemos hecho. Análisis de funciones, ¿no? Como modelos matemáticos. Ya. Esto es importante saber porque no siempre, ¿no? No siempre las funciones y los números reales representan aquello que es aceptable para un modelo matemático. Y eso se ve en ejemplos bastante sencillos, ¿no? Partimos de lo mismo, ¿no? Y igual f de x. Una función que tiene que ser analizada en función de tres aspectos, ¿no? Dominio, rango, ¿no? Y corte. Después de hacer esto, ¿no? Yo establezco si es que existe continuidad o discontinuidad de la función y cómo sería su representación gráfica. Cada vez, ¿no? Cada vez dependiendo menos de los grafos o de dar muchos puntos para poder evaluar o para poder hacer una representación, ¿no? De esa gráfica. A ver. Esto de aquí, como ya lo hemos explicado para algunos ejemplos de funciones, vamos a continuar explicándolo con ejemplos de modelos matemáticos. Vamos a trabajar con el más básico, que ya está de alguna manera explicado. Y es esto de cambiar la idea del modelo estático de la geometría por un modelo dinámico para el cálculo. Y comenzamos con la figura, con una de las figuras más simples, ¿no? Como es el cuadrado. Entonces, este cuadrado de aquí va a ir creciendo o disminuyendo en cuanto a tamaño sin perder su característica de cuadrado. Es decir, que la base es igual que la altura. Si es que este es el modelo matemático, ¿no? Para representar un cuadrado. Esta es una forma, digamos, una representación, ¿no? Visual de cómo se comportaría un cuadrado que va cambiando de tamaño, al cual ya no le puedo poner, ¿no? Como solía poner en la geometría, de que si la base vale L, la altura vale L, ¿no? Ahora la base es cambiante, por lo tanto, si es que la base tiene un valor cambiante X, la altura deberá ir cambiando a sí mismo, ¿no? Con su valor X, con el mismo valor de la base. Esto hace que la fórmula que antes yo utilizaba para el cuadrado, a igual L al cuadrado, cambie a una representación de función. Y aquí tenemos dos alternativas, ¿no? Ustedes dirán a cuál se adecuan mejor. Por lo general, en los libros de texto, ¿no? Se establece la función misma, ¿no? La función misma para determinar el modelo matemático al que representa. Es decir, se le da un nombre al modelo y se representa con la función f. Esa sería una forma. Entonces, yo diría que aquí x por x sería x al cuadrado, ¿no? Y la función que de esto se desprendería sería f de x igual a x al cuadrado. Esa es una forma, ¿no? Otra forma es relacionar el nombre del modelo matemático con la función. Es decir, no es cualquier función, es una función de área. Entonces, esta área que está aquí implicada ya no es un área establecida, ni constante, ni exacta, como era acá, ¿no? Esta área de aquí es un área cambiante. Esta área depende de cómo cambie X. Por lo tanto, sería una representación de función para el área. Y el A cambiaría a una representación A dependiente de X, que sería la A de X. Esta A de X sería igual a X al cuadrado, ¿no? Por lo general, yo suelo trabajar con esta representación, ¿no? Sin que eso impida que para algunas situaciones tenga que trabajar con esto.
como ya les estoy explicando, pues cualquiera de las dos es válida, ¿no? Entonces, lo siguiente que yo haría de aquí, si no supiera lo que ya conozco, es decir, análisis de funciones, sería hacer un grafo, ir dando valores a X para obtener valores de A de X o de Y. ¿No? La A de X también sería Y. A de X sería la variable dependiente que puede ser sustituida por Y, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta, es decir, si Y es igual a F de X, Y también es igual a de X. Y con eso yo pensaría que se ha dado el problema, pero como ya estamos dentro de la asignatura, ¿no? Ya no podemos abandonar el tipo de análisis, pero hay que añadir, ¿no? A este análisis el modelo visual. Es decir, en el modelo visual yo no puedo permitir que ocurran cosas que sí permitía que ocurran en el análisis, por ejemplo, de lo que hicieron en el primer ejercicio, es decir, f de x igual 2x menos 1, y me olvido de modelos matemáticos y simplemente le analizo como una función en la cual dijimos que la x podía tomar todos los valores de menos de infinito a infinito porque solo me fijo en las restricciones. ¿Qué es lo que pasa en el análisis de funciones? A más de las restricciones que ya sabemos, es decir, módulos, raíces cuadradas, divisiones para cero, tenemos que poner ¿no? la restricción del modelo. ¿No? La restricción específica, también le pondría física, ¿no? Del modelo. ¿Qué valores puede y qué valores no puede aceptar? La variable por el hecho de ser un modelo real, ¿no? Al ser un modelo real, los números reales no siempre van a alcanzar para hacer una representación, sino que además hay que traerlo a la realidad, ¿no? De lo real paso a la realidad. Y eso me da las restricciones específicas o las restricciones físicas del modelo. Eso sería lo que habría que añadir para poder tener análisis de funciones como modelos matemáticos. Si eso tengo en cuenta, pues ya estaría complementando lo que se habló en la clase. Muy bien, entonces vamos a hacer el dominio. El dominio, ¿no es cierto? Serían todos los valores de la X que puede aceptar este modelo. Pero aquí tengo que irme al modelo visual. En el modelo visual yo tengo aquí un punto. ¿Qué sería el cuadrado más básico? Un cuadrado que no tiene área. Un cuadrado que no tiene área sería un cuadrado imaginario similar a la forma en la que nos imaginamos un círculo, ¿no? O que no tiene área. Un círculo que no tiene área es un punto. Es una representación ideal, puramente matemática, ¿no? Entonces yo diría que X puede tener el valor de 0. Si es que X puede tener el valor de 0, el área será 0. Si es que esa área no es un punto en el plano, y un punto como es adimensional, podría aceptar el valor de 0. En ese sentido, entonces, la restricción de X, como no tiene una restricción de módulo, ni raíz, ni división para 0, la restricción física que tiene es que el área no puede ser negativa o el área no puede ser menor que 0. Por lo tanto, el dominio ya no parte de menos infinito, sino que pertenece a valores que parten de la X valiendo 0. Porque a partir de aquí empieza a crecer de tamaño. Y lo que sí puede irse, ¿no? A valores que pueden terminar en infinito porque no tiene restricción este cuadrado para crecer en cuanto a tamaño. Entonces podría irse, ¿no? Y llegar a infinito. Y he establecido el dominio de la función. El codominio, ¿no? Y allí, por eso es la importancia de cambiarle el nombre a la dependiente, en este caso a de x, ¿no es cierto? Sería justamente los valores que puede aceptar el área. Aquí he aceptado, ¿no? Los valores que acepta el lado.
Entonces, aquí estableceré el rango. Y tales que y. Pero en este caso específico, podría poner A tales que A, ¿no es cierto? Sería área tal que pertenezca a valores que van de. Si es que el primer valor que tengo que sustituir es 0, ¿no? Entonces 0 al cuadrado será 0 y partiré desde un área igual a 0. Es decir, si no hay lado, no hay área. Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Y asimismo estaré diciendo que a medida que la x crece, ¿no? Lo máximo que puede llegar a valer sería infinito, e infinito al cuadrado sería infinito. Si es que el lado es infinito, el área es infinito. La idea del análisis es que aquello que ustedes van colocando, ¿no?, dentro de ese análisis tiene una interpretación lógica dentro del modelo. ¿Qué sería esto entonces? Son los valores, ¿no?, que acepta el área. Si es que hubieran mantenido con f de x, pues esto hubiera sido y tal que y, pero tal vez la y no les dice nada, pero a sí les va a decir porque estoy cotejando lado con área. Como solamente nos encargamos de funciones que dependen de una variable, el modelo matemático va a responder a eso. Una función que depende de otra y un análisis para esa situación específica. Luego pasaríamos a los costes, ¿no? Los costes van a ser los valores en los que la función, ¿no?, o la a de x, va a tener, ¿no?, un coste con el eje x y un coste con el eje y o varios. Eso se puede obtener con la a de 0. La a de 0 sería igual a 0 al cuadrado. Esto de aquí les da un resultado, ¿no?, en la que existe un par ordenado. El resultado es el primer valor del par ordenado y ese de aquí es el otro valor. Entonces, esto sí es conveniente que coloquen como una conclusión, porque los costes les arroja conclusiones, ¿no?, de puntos que van a hacer que el grafo ya no sea necesario, porque estos son puntos claves que le acompañan al dominio y al rango y puedo hallar una conclusión. Esto de aquí sería que la X y esta de aquí sería la Y. Es decir, hay un coste en el origen. Esa sería la conclusión que están sacando. Si es que hay un coste en el origen, ya no es necesario, ¿no?, el análisis de x al cuadrado igual a 0. Ya no es necesario porque aquí lo que están haciendo es que la y sea 0. Y si la y es 0, este valor ya es 0, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 0 y tendrán el mismo par ordenado. Es decir, no necesitarían repetir. Una vez que tienen esto de aquí, ¿no?, lo siguiente que habría que analizar es qué tipo de función es, ¿no? Si es que es lineal, ¿no? ¿Cuáles conocen ustedes, ¿no? Lineal. Lineal diríamos que es una recta. Y las otras diríamos que son curvas, ¿no? Las que son curvas puede ser, ¿no?, puede ser una parábola, ¿no?, puede ser una circunferencia, las de la geometría analítica, ¿no? Puede ser también una, qué sé yo, una elipse, puede ser una hipérbola, ¿no?, o puede ser una curva, en este caso, por ejemplo, parábola, circunferencia, elipse son cuadráticas. Es decir, si la potencia es cuadrado, serán cualquiera de estas. Las más generales son las parabólicas. Las más generales. Pero ustedes saben las características específicas de estas otras. Ustedes ya lo vieron. Pero si es que no es así, el grado, ¿no? Por ejemplo, si es que X pasa ya a ser un grado 3, por ejemplo, 4, ¿no?, lo otro que definirá es el hecho de los costos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendré curvas, ¿no? Son curvas. En general son curvas. Cúbicas, ¿no? O potencia superior. Potencia cuarta, potencia quinta. Cúbicas o potencias superiores. Con cúbicas o potencias superiores, el número de costes es acorde
al grado. Es decir, si es que la función es cúbica, tendrá 3 costes. Si es que la función es cuarta, tendrá 4 costes, ¿no? O si no, habrán casos especiales en que las cúbicas tienen un coste, ¿no? Las cúbicas pueden tener también un coste. Las cúbicas pueden tener 1 o 3 costes. Lo que no van a tener las cúbicas son 2 costes, porque eso es algo específico de las cuadráticas. Y luego existen otras posibilidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, funciones con raíces, que también son curvas, ¿no? La misma circunferencia es una función que se grafica mediante radicales, ¿no? U otras son las que tienen lo que serían divisores, ¿no? Cuando la variable es divisor, sería, ¿no? Pongámosle funciones, ¿no? Con fracciones para, pongamos, funciones con fracciones, eh, pongámosle así, de variable. Es decir, cuando la variable está en el denominador, ¿no? Tal vez eso explica mejor. Variable en el denominador. A todo esto de aquí nos tenemos que dedicar ya a analizarlo con elementos más sofisticados. Necesitamos ya el concepto de límite para poder hacer todos estos análisis. Pero si es que vamos a tener modelos matemáticos que todavía no son complicados, ¿no? Hasta aquí, digamos que hasta las cúbicas es suficiente el análisis que puedo hacer. Entonces, como son cuadráticas, pues podré tener cualquiera de estas formas que ya puedo analizar. ¿Para qué les decía esto? ¿No? Para poder hacer una representación gráfica de la curva. Fíjense cómo están los límites. ¿Qué tengo que excluir? Esto es algo que ustedes no han hecho en la tarea, pero que para la siguiente tarea van a tener que hacerlo obligatoriamente. Fíjense lo que están diciendo. El dominio son valores que van de 0 a infinito, es decir, solamente sirven los valores que van de aquí para acá. Por lo tanto, esto lo tienen que eliminar. Normalmente se lo hace de forma mental, pero como ustedes están aprendiendo a hacer análisis, van a necesitar colocarlo de forma gráfica, es decir, para la siguiente tarea, ponen las líneas paralelas. El rango también hace que elimine valores, es decir, todos los valores de acá, ¿no? Los valores negativos de la y deben excluirse. Eso hace que me quede solamente el primer cuadrante, no olviden identificar los cuadrantes, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y además tengo un coste en 0, 0. Y además conozco este tipo de curva. Este tipo de curva es típica parabólica. Por lo tanto, la curva ya no necesito grafos ni dar valores. Directamente sería esta. De esta forma, ¿no? Una parábola, pero en realidad no es una parábola completa, es solamente la rama de parábola, ¿no? Que acepta solamente valores positivos para este modelo, ¿no? Las abscisas, en este caso las X, van a ser el valor del lado, ¿no? Y las ordenadas, en este caso las Y, van a ser el valor de el área. Entonces, si esto es X, como estoy trabajando con esta representación de el nombre de la función específica en las ordenadas, entonces esta sería área. A medida que crece el lado, va creciendo el área de forma, ¿no? De acuerdo a el cuadrado del lado. Y esa sería la conclusión, ¿no? De que esta de aquí sería una función que es continua. Entonces, habrán modelos matemáticos en los que existen restricciones del tipo salto, es decir, discontinuidad de funciones. Eso también podría haber, ya lo iremos analizando. Pero así diferiría el análisis de un modelo,
de funciones como modelos matemáticos del análisis de funciones matemáticas sin que representen visualmente algo, sino simplemente una relación entre variables. Esa es básicamente la diferencia. Creo que es necesario que se incluya dentro de los conocimientos básicos que ustedes tienen y que puedan hacer este tipo de análisis. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, en base de eso vamos a hacer una tarea para hacer análisis de funciones que representan modelos matemáticos. Les voy a colocar aquí y les voy a explicar de lo que se trata, ¿no? Y como siempre tenemos retroalimentación, pues complementamos en la clase siguiente, pero poco a poco nos vamos a ir demorando menos en eso. Hoy día nos hemos demorado una hora, no es para nada tiempo perdido, pero poco a poco ustedes ya irán bajando el tiempo que se van demorando para la retroalimentación, porque ya irán cogiendo el ritmo. No dejaremos de hacer eso, más bien vamos a mejorar, ¿no? Los tiempos en los que ustedes exponen las tareas. Veamos qué tendrían que preparar para la siguiente clase. Vamos a hacer como tarea número 2. Vamos a analizar, ¿no?, los siguientes modelos matemáticos. Ya está hecho del cuadrado. El siguiente en dificultad, ¿no?, sería una función de área de la circunferencia. El área de la circunferencia, ¿no?, va a servir para analizar una circunferencia de radio móvil, es decir, una A de X, ¿no?, igual a pi por X al cuadrado. Entonces, habrá que hacer todo este análisis. Esta de aquí les ayudo porque es la primera que les estoy dando. Bueno, acá ya les dije, pero para el ejercicio, simplemente lo que tienen es que suponer una circunferencia que partiendo de un punto va creciendo en cuanto a su radio. Para que el radio, ¿no es cierto?, al ser móvil, ya no tome valores de R, sino tome valores de X. El área de una circunferencia o de un círculo es igual a pi r cuadrado. Pero como va cambiando de radio, entonces sería pi x cuadrado y esta sería la a de x. Todo el análisis que se hizo aquí para esta función específica y cómo quedaría. Esta sería la primera. La segunda. Vamos a hacer el análisis de otra función que podría ser un modelo matemático. Supongamos que en la que solamente dependa de una variable, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que vamos a analizar el perímetro de una, supongamos de un cuadrado mismo. ¿A qué sería igual el perímetro de un cuadrado? ¿No? El perímetro de un cuadrado es lado más lado más lado y más lado. Es decir, 4 veces de lado. ¿Cómo podría pasar esto a un modelo matemático? Sería un P de X, ¿no es cierto? Ese P de X sería igual a 4 veces el lado de un cuadrado que va creciendo en cuanto al lado. Es decir, sería 4x. Toda la geometría la puedo volcar aquí para analizarla como modelos matemáticos. En la tercera vamos a hacer algo un poquito más complicado. Aunque todavía es sencillo, pero tal vez hay una falta de costumbre en este sentido. Supongamos que existe, ¿no?, supongamos que existe un rectángulo de área fija. Es decir, no va a variar el área. Lo que va a variar son los lados. Es decir, esto de aquí
sería la base, supongamos que es X. Y esta de aquí sería la altura. En este caso sería Y. Entonces, el área es igual a X por Y. Pero si el área es fija, no hay dos variables, porque si el área es fija, ¿no? No hay dos variables por separado, es decir, esta crece como quiera y esta crece como quiera. Si el área es fija, esta depende de esta, y eso nos permite escribir una función. ¿Cuál sería la función? La función sería y despejando a, ¿no es cierto? Y sería igual a sobre x. Si ustedes despejan de aquí, se fijan que y sería igual a sobre x. Entonces, esta representación de aquí pasaría a ser un modelo matemático. Es decir, la y, ¿no? Voy a dejarle como y para que sea el lado vertical. Dependería de x. Sería una y de x. La y que depende de x sería igual al área que es fija dividido para x. Es decir, esta área de aquí es fija, es constante, es un número, es un valor establecido. Lo que cambia es el valor de x. Es decir, si es que x es más pequeño, el lado sería más alto. Si es que x es más grande, la altura sería más pequeña. ¿Para qué? Para conservar el valor de área. Esto de aquí podría explicar este modelo de un rectángulo móvil en cuanto al lado y altura. Entre menor es el lado, mayor es la altura. Entre mayor es el lado, menor es la altura. Una relación entre lados con un rectángulo de área fija. ¿Se fijan? Y la última, ¿no? Vamos a hacer para un triángulo. Veamos un triángulo cómo se comporta. Un triángulo ustedes saben que es la mitad de un rectángulo. Esta de aquí podría ser su base, ¿no? Y esta de aquí podría ser su altura. A la altura le voy a poner y. Pero el área ya no es la misma que del rectángulo. Es decir, el área es igual a un medio de la base por la altura. Es decir, de x por y. Entonces, tomo la misma decisión. Voy a fijar una de las variables. El área no va a ser variable. El área se mantiene fija. Si el área se mantiene fija y despejo y sería igual a, ¿no es cierto? 2a sobre x. Esto me permite escribir un modelo matemático de un rectángulo, de un triángulo, que si crece en base, disminuye en altura para mantener el área. No olviden hacer el modelo visual. Aquí les estoy dando la pista. Porque si es menor la base, mayor será la altura, ¿no? Eso les voy a ir preguntando en la retroalimentación cómo hicieron el modelo visual, cómo se comporta. Luego ya hemos de ver cómo podemos hacer esto para el software y ver de convertir modelos estáticos en dinámicos. Yo al cálculo solamente le veo la utilidad de que me permita resolver, ¿no?, de manera mental situaciones de la vida real. Si el cálculo no sirve para eso, el resto no tiene ningún sentido. Entonces, fíjense, aquí nomás ya lo están haciendo, aunque sean cosas sencillas. Es decir, tengo otro modelo, ¿no? Y de X. Incluso aquí podría hacer un poquito más, ¿no? En lugar de que sea Y, le podría llamar H. Y esta altura sería la altura del triángulo. Para ya no escribir la misma Y, sino una altura que depende de la base. Así sería el modelo matemático. Si una altura depende de una base para un área fija, el modelo sería 2 veces el área sobre esa base, ¿no? Sabiendo que el área a sí mismo es constante. ¿Cuál sería el análisis de este modelo matemático con las especificaciones dadas y su gráfica? Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna duda respecto de la tarea. Dejamos de grabar y ya les subo esta clase. Si gustan, siempre acabo unos minutos antes, pueden quedarse trabajando en lo que ya necesiten, ¿no? O
ya ir preparando lo que sería la siguiente clase. Pero como nos vamos de feriado, de aquí nos estaríamos viendo el día lunes, ¿no? Así que tienen algún tiempo para poder pensar en esto, ya ir inteligenciándose de lo que se trata, ir viendo el sentido que tiene la materia, ya son parte de grupos, ya mismo les va a llegar la clase en imagen, ya mismo subo las clases en video, así que ya se van dando cuenta de la metodología de trabajo y espero que se vayan acoplando y se vuelva mucho más interactivo esto, porque la finalidad es de que ustedes aprendan. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces finalizaríamos. Muchas gracias. Un gusto verles. Que pasen muy bien. Feliz feria. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego.